Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en este amanecer, día de preparación antes del Santo Sábado. Continuamos con el estudio del texto sagrado y hoy, después de la puesta del sol, tenemos la oportunidad de ir a nuestro grupo pequeño. No deje de reunirse en el grupo pequeño para juntos recibir el día del Señor. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos su like. También en la pregunta del día respecto al capítulo de hoy. ¿Por qué Sedequías no escuchó la voz profética para salvarse a sí mismo y al pueblo? No se lo pierda aquí en el primer comentario. Ahora le invito para que iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por la vida y por el cuidado que tienes por nosotros. Gracias porque nos amas y porque nos das tu amonestación, Señor, para que estemos atentos a los tiempos que vivimos. Estoy junto a mis amigos y ruego sabiduría y entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo número 25, sobre la caída de Jerusalén. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Esto encontramos también narrado en Jeremías capítulo 21 del 1 al 10 y capítulo 34 del 1 al 5. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia, degollando a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Triste final. 9 años había tenido para escuchar la voz profética. En época de Sedequías se levantó Jeremías como profeta, aquel que se le llama el profeta llorón, porque se cansó de profetizar y de advertir al rey y al pueblo, pero el rey no escuchó. Y el triste final de su familia, morir frente a él, y luego sacado los ojos, ir cautivo a Babilonia. Además de la hambruna de aquellos 3 años de sitio, en donde lo estudiaremos más adelante, la triste historia del pueblo de Judá. Verso 8, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Desde el verso 14 menciona todo aquello que llevaron de ahí del templo. Y dice el verso 18, tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías, y 3 guardas de la vajilla,
Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamad. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Aún los sacerdotes fueron muertos frente al rey de Babilonia, pues ellos, pudiendo haber dirigido correctamente al pueblo, no lo habían hecho. Verso 22, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, netofatita, y Jaazanías, hijo de un macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Este Gedalías no era de la estirpe real, por lo cual 7 meses después es dado muerte, sumándose más maldición para ese pueblo que quedaba muy debilitado ahí en Judá. También se le da muerte a los guardias caldeos que habían quedado junto a aquel gobernador puesto por Nabucodonosor. Verso 26. Y levantándose todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Luego culmina el capítulo desde el verso 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, y sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo, todos los días de su vida. El libro culmina así. Y cuando estudiemos el libro del profeta Jeremías, vamos a ver que cuando el pueblo huye después de la muerte de Gedalías, ahí en Jeremías 43, Jeremías también decide irse a Egipto junto al pueblo. También el comentario bíblico respecto a Joaquín en la página 573 dice: en el año 560 a.C., o sea 37 años después de que Joaquín fuera llevado de Jerusalén, ascendió un nuevo rey al trono de Babilonia. Como medida de buena voluntad, liberó a Joaquín, que ahora tenía 55 años. Por alguna razón se hizo favorito entre los reyes cautivos, y no solo recibió vestiduras normales en vez de las de un cautivo, sino también un sitial prominente a la mesa del rey. Además recibió con regularidad alimento por el resto de sus días. Este trágico final del libro es el inicio de esperanza de que la nación y su linaje real todavía tenían un futuro. También hoy nosotros tenemos esperanza y tenemos un futuro. Hay que meditar en el tiempo en el cual vivimos y en cómo estamos viviendo en este tiempo del fin. Señor, gracias por el llamado de atención y porque aquellas cosas que se escribieron
para nuestro ejemplo y enseñanza. Que no seamos como aquellos reyes, Señor, sino que escuchemos tu voz y hagamos tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí en el primer comentario ingrese a la pregunta de hoy.